muy importante para nuestra vida. A partir de este momento estamos grabando la clase. Dios bendiga al hermano Julio, la hermana Seferina, Bernarda, la hermana María. Tengo dos María acá, no sé, pero Dios bendiga. Iniciamos la clase del día de hoy. No sé si le llegó a los hermanos el libro en PDF, como veníamos diciendo, va a ser un estudio de libros en PDF. El alumno va a tener un libro mensual, pero nosotros estamos iniciando. Entonces hemos iniciado con revelación, inspiración, iluminación, la cual Dios nos habla, nos provee y nos enseña. No sé si los hermanos me escuchan bien. Esta noche si me pueden confirmar, una confirmación que me están escuchando. Vamos a ir reiterando lo que hemos aprendido en la clase anterior. Siempre aprendemos algo cuando nos conectamos con el Señor, cuando nos conectamos en la palabra. Entonces, el día de hoy vamos a estar hablando de un Dios que se nos reveló. Dios revelándose a nosotros. Dios revela su amor. Dios revela su querer. Y cuando Dios revela su amor, su querer, nosotros como humanos siempre queremos saber más quién es Dios, cómo es Dios, dónde inicia el querer de Dios para nosotros. Entonces Dios es aquel que da la iniciativa a que nosotros podamos conocer al Eterno, a que nosotros podamos conocer al Maestro. Conocer a Dios no es lo que nosotros escuchamos de Dios. Eso es el actuar de Dios en la vida de otra persona. Conocer a Dios es tener un encuentro con el Señor. Es tener un encuentro personal con Dios. Es ahí donde nosotros conocemos al Señor. En la teología nosotros vamos a estar estudiando el carácter de Dios, tipos de actuar de Dios, la forma que Dios nos habla. En la creación, Dios da la iniciativa de hacerse conocer. Sabemos que no fuimos nosotros los antecesores del Eterno, sino que el que primero existió fue Dios y luego nosotros vinimos a la existencia. Cuando estudiamos la existencia, nosotros estamos entrando en algo que no existía. Nosotros, toda la raza humana no existíamos, no éramos seres visibles. Cuando nosotros leemos la Biblia, se me fue el nombre, de un hombre renombrado que escribió la idea que él tenía de la Biblia, se me vino ahora, Jimmy Swaggart, fue un hombre que tradució la Biblia a su conocimiento. Hay muchos amigos que yo tengo acá cerca en Brasil, gente que escribe en Biblia, que traducen la Biblia y que ponen sus ideas en la Biblia, las ideas que ellos tienen. Entonces, nosotros también tenemos que tener una idea, tenemos que tener una estructura, tenemos que tener un enfoque y tenemos que tener nuestra teología personal de lo que nosotros sabemos de Dios. Si yo no le conozco a Dios,
Si yo no estudio a Dios, si yo no investigo a Dios, yo no voy a conocer. Y yo no puedo hablar de algo que yo no conozco a ciertas personas que alguna vez han conocido la Biblia o han estudiado. Me van a tener como ignorante, porque yo tengo que conocer del ser que estoy hablando. Entonces Dios tiene personalidades comunicativas, y en estas personalidades comunicativas Dios nos hace entender quién es Él. Dios, en Génesis, la Biblia dice que nosotros tenemos la imagen y semejanza de Dios. Eso no significa que Dios tiene cuerpo humano. Eso no significa que Dios tiene pie, que Dios tiene brazos, que Dios tiene oídos. La Biblia habla que Dios nos escucha. Incluso la Biblia dice que los oídos de Dios no están tapados para escuchar la oración de sus hijos. También la Biblia dice que los ojos de Dios ven todas las cosas. Esto no significa que que Dios tiene ojos como nosotros tenemos, sino que son caracteres comunicativos de Dios. Dios se comunica, baja a nuestro nivel, porque también la Biblia describe a Dios como un ser poderoso, como un ser supremo, como un ser que nosotros no tenemos ni idea de cómo es Dios. Entonces Dios se revela a nosotros, pero es natural que nosotros como seres racionales intentemos saber algo al respecto de Dios. Nosotros somos seres racionales. ¿Qué significa seres racionales? Seres racionales significa seres creados que tenemos alma viviente. Seres racionales significa tenemos alma activa. También los animales tienen cuerpo, alma, pero nosotros tenemos un alma comunicativo, alma que piensa. Nosotros tenemos un alma que idea. Nosotros tenemos un alma que piensa. Nosotros tenemos un alma que quiere conocer más de Dios. Entonces, como seres racionales, nosotros ideamos siempre algo al respecto del Creador. Ideamos siempre cómo sería Dios. Ideamos de las formas de Dios. Cuando nosotros entramos en la Biblia Sagrada, nosotros entendemos que Dios es un ser no creado. Existió, existe y existirá. Y también la Biblia dice que Dios es el mismo ayer, hoy y seguirá siendo el mismo todo el tiempo. No cambia su forma de ser. Como seres racionales nosotros ideamos muchas cosas y razonamos de acuerdo a lo que sabemos. Nosotros razonamos acorde a la inteligencia que hemos adquirido. Nosotros no somos un memory card o no somos un pendrive para que se nos cargue información. Nosotros tenemos que cargar información de lo que queremos saber. Si nos interesa algo, muchas personas a mí me preguntan cómo muchas veces yo sé, y también yo le pregunto a muchos profesores por la cual pasé, cómo es que ellos saben tanto de temas que yo quiero saber. Es fácil y es simple. Tienen interés acerca del tema. A personas que no tienen interés, por más que usted le venda, por más que usted le regale el mejor libro que usted pueda tener, esa persona nunca va a memorizar una frase profética. Esa persona nunca va a memorizar algo porque no tiene interés.
Pero nosotros, ustedes que están esta noche acá, ustedes tienen interés y están pagando el precio. Sentar, consumir media hora, 45 minutos de tiempo, es pagar el precio por algo que está a su interés. Nosotros razonamos y esperamos que el Creador se comunique con nosotros. Esperamos una señal de Dios como criatura. La clase anterior yo había explicado que siempre nosotros seremos una criatura. Una criatura. Somos creados, hechura suya somos, dice Efesios 2 en adelante. Somos hechura del Señor. Entonces Dios se revela a nosotros conforme a su propósito y su voluntad. Dios siempre tomará la iniciativa para esto. Pero nosotros tenemos que investigar. Lo que estamos haciendo acá es aprender. En el principio, Génesis 1:1, la Biblia habla sobre el principio. En el principio, nosotros no existimos. Amén. En el principio, nosotros no aparecemos. En el principio, los filósofos de la actualidad, Aristóteles, Platón, Sócrates y demás filósofos, no aparecen. El sabio Salomón, el rey David, Goliat, los demonios no aparecen en el principio. Quien aparece en el principio fue Dios. Amén. Entonces nosotros tenemos que entender lo que dice Apocalipsis. Él es el principio y el fin. Él es el alfa y la omega. Él es el principio y Él será el fin. Él es la A y la Z. Entonces en el principio estaba Dios. Como dice Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. Nos da a entender que en el principio ya era Dios. En el principio ya Dios era el Dios que hoy Él es. Entonces, para entender, comprender y conocer a este Dios, nosotros no podemos comprar un pasaje de vuelo en el inframundo, como muchos dicen, o un vuelo de retroceso al año 6000, porque la Biblia, según los científicos, el planeta en sí tiene millones y millones y millones de años. Algunos hablan de 10 millones de años, otros hablan de 60 millones de años. El mundo, la creación base, tiene millones de años. Pero desde la creación y formación humana, la Biblia nos demuestra que estamos en el año 6000, 2000 años sin ley, 2000 años con ley y 2000 años de gracia que estamos nosotros pasando ya en el año 2024, que estamos utilizando una parte de lo que va a ser el milenio. Entonces, en el principio Dios se comunica con la creación. Dios empieza a crear las necesidades. Dios empieza a crear el universo, a formar. La Biblia dice, formó al hombre, formó a la mujer. Entonces, en el principio Dios se comunica formando los cielos, las tierras. Génesis 1. Dios habla. El ser humano ha sido provisto por Dios de una mente racional. De una mente racional. Es triste, sin embargo, que un hombre moderno ha dejado de preguntarse por las cuestiones fundamentales de su existencia. Se cree en la teoría de Darwin que nosotros provenimos de la evolución de los monos. Se cree que nosotros somos un accidente del Big Bang, del meteorito gigantesco que había caído en la creación
Se cree que nosotros provenimos de la ciencia. Se cree que nosotros provenimos de toxinas tóxicas. Se cree que nosotros provenimos de alguna equivocación toxológico del mundo. Pero la teoría de Moisés, que sería Génesis 1, 2, 3, 4, es teoría de Moisés. Teoría significa pensamiento o idea. Pero nosotros sabemos que Génesis 1 es una teoría revelacional. No es solamente una teoría pensada por Moisés. No es una alucinación de Moisés. No es una idea de base de cómo sería. Moisés estudió en Egipto. Moisés se formó en las mejores universidades filosóficas tal vez. Pero la mente de Moisés nunca describiría la forma en que Dios creó. Esto es inspiración, revelación e iluminación. Es la introducción al conocimiento de Dios. Moisés en su teoría habla de que Dios nos creó a nosotros, a su imagen y a su semejanza. Si el hombre fuese una evolutiva del mono, el hombre nunca tendría el conocimiento necesario para poder crear cosas. Porque un animal no tiene alma activa. Un animal tiene cuerpo, alma. Su alma es su vida. Pero nosotros fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Por eso hay gentes con conocimiento como Tesla, que creó la luz que tenemos, como gentes que inventaron el avión, inventaron el satélite, inventaron la tecnología. Nosotros vamos mucho más allá de la teoría de la evolución de los monos. Entonces, el hombre moderno, el hombre de la actualidad, ha dejado de preguntarse las cuestiones fundamentales de su existencia. ¿Cuál es la cuestión fundamental de mi existencia? Yo como ser humano, ustedes como seres humanos, los hermanos, las hermanas, los alumnos, las alumnas, se tienen que preguntar cuál es la cuestión fundamental de mi existencia. ¿De dónde proviene mi existencia? Pareciera que está bajo los efectos de alguna anestesia que lo mantiene intelectual y espiritualmente adormilado, dice el estudio. Parece que es una anestesia que lo tiene intelectualmente, espiritualmente dormido. Intelectualmente, el intelecto, mi intelecto es lo que yo estudio. Mi intelecto es lo que yo sé, pero en lo espiritual es donde entra lo que realmente somos, porque nosotros somos, según la Biblia, espíritu, alma y cuerpo. No somos cuerpo, alma ni espíritu, somos espíritu, alma y cuerpo, y el espíritu predominaba en el principio, pero hoy en día predomina el cuerpo. Descubrir el secreto de Dios es que nosotros tenemos que preguntarle a Dios. Job, tenemos un ejemplo en el estudio, que Job ordenaba a Dios, que Job le pedía cuestiones a Dios. Nosotros muchas veces nos equivocamos y pedimos que Dios nos responda. Exigimos la respuesta de Dios, pero eso es porque no le conocemos. La exigencia humana a Dios, nosotros tenemos que ver que hay un nivel entre Dios y el hombre, el creador y la criatura,
hay un nivel demasiado grande. Dios es grande en exceso y excelso. Nuestra altura no llega a la altura de Dios. Entonces hay gente que se equivocan en querer pedirle respuesta a Dios. Y muchas veces no le conocemos a Dios porque no dejamos que Dios se nos haga conocer. Más bien Job le decía a Dios, Job 11, Job 11:7, dice, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? Es una pregunta. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? A veces hay secretos que están rondando por ahí que nosotros no llegamos a conocer. Pero imagínense conocer el secreto de Dios. Dios tiene su secreto. Porque la Biblia dice, Dios hará algo, Dios, sin aún contarle a sus siervos los profetas. Declararle a sus siervos los profetas. Todo lo que yo no sé es un secreto que yo no sé. Entonces Job 38:1, les voy a leer lo que dice. Y respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré, escuchen lo que dice, yo te preguntaré y tú me enseñarás. Yo te preguntaré y tú me harás saber. ¿Dónde estabas cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber. Si tienes inteligencia, ¿quién ordenó sus medidas? Si lo sabes. ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando las estrellas todas del alba alaban y se regocijan todos los hijos de Dios? Muchas veces nosotros pensamos que sabemos demasiado, pero sin embargo cuando Dios empieza a preguntar es difícil. Le dice a Job, Job, ¿dónde tú estabas cuando yo creaba el universo? Porque Job le decía a Dios, yo te preguntaré y tú me responderás. Y Job pasó por una prueba terrible. Entonces muchas veces nosotros queremos que Dios responda. Queremos entender a Dios a nuestra manera, a nuestra forma, a nuestros métodos. Sin embargo, Dios le dice a Job, Job, ¿dónde tú estabas? Cuando yo hice el cielo, cuando yo estaba firmando, cuando yo puse la piedra angular, ¿dónde tú estabas? Yo soy el creador, tú eres la criatura. Dios le dice, ¿dónde estabas cuando yo fundé la tierra? Házmelo saber. Y yo creo que ninguno de los filósofos ni los mejores teólogos te va a decir, Job estaba en el planeta Júpiter. O Job estaba en la preexistencia. No existía preexistencia humana. Solamente existe preexistencia de Jesús. Nosotros no existíamos en la eternidad pasada. Nosotros existimos en la eternidad del presente, del hoy. De este momento nosotros existimos. Pero Job no estaba, ni tal vez en la idea de nadie. Job todavía, la creación humana no existía. Entonces muchas veces nosotros queremos posicionarnos en una posición que no es para nosotros. ¿Cómo se ha revelado Dios? Si Dios, no sé si ustedes ya se hicieron la pregunta o esta pregunta que yo mismo me estoy haciendo. ¿Cómo sabríamos si nosotros fuésemos evolución de mono? ¿Cómo sabríamos que Dios existe
si Dios no se nos ha revelado? Si Dios no fuese a revelarse a nosotros, ¿cómo nosotros conoceríamos a Dios? Si fuésemos nosotros, como muchos dicen, evolución de mono, un error de tóxicos, ¿cómo nosotros conoceríamos a Dios? Entonces Dios se revela a través de la creación. Dios se revela a través de la creación. En una parte de esta revelación de Dios encontramos en la naturaleza, y ha sido dada a todos los hombres en todo lugar. Si Dios no se revelase en la creación, nosotros no sabríamos ninguna sola historia de Dios. O más bien, si Dios fuese solamente un Dios por existencia y no por revelación, nosotros no alcanzaríamos a conocerle a Dios. Dios se revela a nosotros como el Padre, Dios se revela a nosotros como el Hijo, y Dios se revela a nosotros como el Espíritu. Dios, les voy a enseñar esto, Dios es el plan ejecutor de la salvación o el proyector de la salvación. El Hijo Jesús es el ejecutor de la salvación. Y el Espíritu Santo es el que convence al hombre de pecado, justicia y juicio. O sea que el que ejecuta la salvación es a través del arrepentimiento que trae la convención del Espíritu Santo. Entonces, si Dios no se nos revelase a nosotros, a la criatura, nosotros no le íbamos a conocer a Dios. Y por la revelación que Dios nos dio a nosotros, ahora nosotros conocemos a Dios. Y lo que estamos ahora haciendo es estudiar por qué Dios se nos hizo conocer. Siendo que en el cielo hay ángeles mensajeros, ángeles adoradores, ángeles guerreros. Incluso la Biblia habla de ángeles malos que venían de parte de Jehová, de todo tipo de ángeles. También están los querubines, serafines, los 24 ancianos. El cielo es una maravilla, pero Dios se nos hizo conocer, porque en nosotros está el decidir amar a Dios, y en nosotros está el decidir el rechazar a Dios. El primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. No dice amarás a Dios sobre algunas cosas, dice amarás a Dios sobre todas las cosas. Y hay gente que rehúsan creer. Entonces, cuando yo amo a Dios, cuando yo creo a Dios, cuando yo le doy su lugar a Dios, el cielo se alegra conmigo. Para esto Dios se nos reveló a nosotros. Les voy a leer Salmos 19, 1 al 4, que dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite la palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Romano 1, 19, 20. Porque lo que de Dios se conoce, se les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas, no sé quién me llamó acá, siendo entendidas
por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Romano habla de lo invisible de Dios, su eterno poder y deidad. Hay cosas invisibles de Dios que solamente podemos sentir. Hay gente que le siente a Dios, lloran, gritan, corren, se alegran. Y a veces nosotros le preguntamos, ¿qué es lo que te pasa? Y la gente te dice, estoy sintiendo a Dios. Es tan hermoso sentirle a Dios que nosotros diferenciamos cuando sentimos a Dios. Yo sé que ustedes ya han sentido a Dios. Incluso yo lo estoy sintiendo en este momento. Y cuando sentimos a Dios, nosotros diferenciamos la presencia que sentimos porque es distinto. Cuando nuestro vaso, nuestra vasija siente algo de parte de Dios, es distinto. Entonces su invisibilidad, Él se manifestó a nosotros, pues Dios se reveló a nosotros a través de la manifestación. Esta revelación nos convence de su sabiduría infinita, de su potencia, de que es fuente de hermosura, de que Dios es Dios de orden, desde los mayores representantes del mundo estrellado hasta los menores criaturas y plantas. Dios es hermoso en sabiduría para todos los reyes, los presidentes, los gobernantes, los diputados, los concejales, los colaboradores. Para todas las autoridades Dios es hermoso, incluso para las plantas, para los animales. Segundo tema, Dios se reveló por la Biblia, por la palabra. Cuando nosotros queremos conocerle a Dios tenemos que ir a la Biblia. Pero Dios ha completado esta revelación parcial por medio de la Biblia. Hay una revelación completa. A través de la revelación en la naturaleza, el ser humano no puede llegar a conocer personalmente a Dios. Necesita una revelación que incluya la santidad, el amor, la justicia y el perdón de Dios. Ahí nosotros concluimos la revelación que Dios puede dar a conocer a nosotros personalmente. Porque a través de la naturaleza y el ser humano no puede llegar a conocer a Dios personalmente. Yo no puedo decir, hoy yo voy a ir en la casa de Dios. Sí puedo decir, hoy yo puedo ir en la casa de Dios, pero simbólicamente. Yo no puedo utilizar la palabra literal para decir, hoy yo voy en la casa de Dios. Lo primero que se nos viene en la mente, el hermano se va a ir en la iglesia. Pero que venga uno a decir, hoy yo me voy a ir en la casa de Dios. La primera cosa que vamos a decir, está loco, está delirando, dice tonterías. Porque sabemos que es imposible que uno personalmente le conozca a Dios. Solamente nosotros podemos conocerle a través de su santidad, de su amor, de su justicia y de su perdón. No hay nada más hermoso que conocerle a Dios a través de su santidad, a través de su amor, a través de su justicia y a través de su perdón. Hay muchas personas que le conocen a Dios primero por su perdón, segundo por su justicia, tercero por su amor y luego por su santidad. Pero hay ciertas personas que le conocen por su santidad, porque son personas que buscan la santidad. Hay personas que le conocen por su justicia, porque vivieron una vida no tan justa en la tierra. Otras personas le conocieron por su perdón, porque cometieron fechorías, cometieron crímenes, cometieron cosas que no tenían que cometer. Entonces Dios
se los dio a conocer. Los hermanos se están equivocando. En vez de ingresar directo a la plataforma, están llamando el enlace que yo les envié. Solamente tienen que ingresar, unirse, no llamar, porque hay muchísimos que están llamando y yo creo que no están pudiendo ingresar porque no tienen mucho conocimiento acerca de la aplicación. Entonces, ¿cómo puedo alcanzar el perdón para conocer a Dios, buscar a Dios? Yo creo que es muy complejo este tema. También Dios se nos dio a conocer por la nación de Israel. Dios completó su revelación por medio de un pueblo especial, Israel, y de mensajeros especiales, los profetas. Dios completó. Cuando nosotros abrimos la Biblia, Dios se conecta con Israel. Dios habla con Israel, Dios pone reyes en Israel, Dios levanta sacerdotes en Israel, Dios levanta profetas en Israel, Dios levanta jueces en Israel, Dios levanta muchas cosas en Israel. Entonces nosotros nos da a entender de que Dios se nos reveló a través de su revelación, a través de la Biblia y a través de la nación de Israel. Cuarto, se nos reveló a través de Cristo. La revelación de Dios llega a su plenitud en Cristo, a su plenitud, a la medida de la plenitud de Cristo, dice Efesios 6, por ahí. Entonces, la plenitud de la revelación es Jesús, es el Cristo, es el enviado, es el Señor, es el Maestro. Esto es conocer a Dios a fondo. Amén. Ustedes que están estudiando van a conocer a Dios en las profundidades de la revelación, porque esto es lo que Dios quiere hacer con nosotros, que nosotros le conozcamos en las profundidades. Para esto tenemos que tener una guía. Primero, Dios se nos dio a conocer a través de la creación. Segundo, por la Biblia, por la nación de Israel y por Cristo. Qué hermoso es cuando nosotros seguimos un recorrido de conocimiento, no saltar de acá al doctorado o de acá a la maestría o de acá a hacer un máster, porque cualquier uno puede comprar un certificado. Incluso a mí muchos ya me pidieron un certificado a costo de precio, pero no es el certificado que te da el conocimiento negativo. Lo que te da el conocimiento y el crecimiento es esto: sentarse a escuchar y a aprender. Yo una vez le dije a mi profesor, estamos viajando, y le dije, discúlpeme lo que te voy a decir, pero si me piden un regalo, o si vos me pedís un regalo, el regalo que yo voy a querer va a ser una sorpresa para ti mismo. Porque el regalo que yo quiero es tu cabeza. El profesor me mira, se sorprende y me dice, ¿por qué? Porque yo quiero el conocimiento que usted tiene. Él me mira y me dice, el conocimiento no está en la cabeza. El conocimiento está en el alma, en el espíritu, en donde está el interés. Porque donde está vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón. Entonces, si la palabra de Dios es nuestro tesoro, ahí va a estar mi interés. Ahí va a estar el interés de ustedes. Y vamos a seguir aprendiendo del Señor. En el Señor Jesucristo la palabra de Dios toma cuerpo, se encarna. Lo que era revelación se va a revelar en carne propia. Lo que no veíamos será visible. Lo que habíamos escuchado se nos presentará.
Natanael, que estaba debajo de la higuera, Jesús le dice, le vio debajo de la higuera y le dice, tú eres un verdadero Galileo. Y Natanael se va, corre y anuncia y dice, yo he encontrado al Cristo, vengan a verle. Y muchos no le creyeron. Pero hay incrédulos, hay personas que no creen, pero de igual forma se van detrás de ti. Porque son curiosos. Y la curiosidad muchas veces te va a hacer conocer cosas que usted quiere conocer y cosas que usted necesita conocer. Es por eso yo siempre enseño y yo siempre digo, sean curiosos, investiguen, indaguen, pregunten. No es malo preguntar, no es malo la curiosidad. Por más que muchos dicen que la curiosidad le mató al gato, pero a nosotros no nos va a matar. A nosotros la curiosidad nos va a levantar, nos dará conocimiento, porque por curiosidad estamos acá esta noche aprendiendo del Señor. Entonces lo que era invisible será visible a través de Jesucristo. O sea, lo invisible de Dios en el Señor Jesucristo, la palabra de Dios toma cuerpo, se encarna. Todo lo que había vivido el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento tomó forma. En el Nuevo Testamento tomó cuerpo. En el Nuevo Testamento pisó la tierra. En el Nuevo Testamento nació en medio de los hombres. Y lo más hermoso es que él nació 100% hombre y 100% Dios, que nos da a entender que habló como nosotros hablamos, que nos da a entender que pensó como nosotros pensamos, que nos da a entender que vino a nuestro nivel para que Él nos entienda y para que nosotros también podamos entenderle más aún. Amén. Ya voy culminando, les voy a leer Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. En la existencia de Jesús, Él dijo, el que a mí me vio, vio al Padre. O sea que el actor, nosotros muchas veces confundimos el actor de la película de Pasión de Cristo o algunas esculturas, estatuas de la crucifixión de Cristo que vemos por ahí, muchas veces nosotros vemos, y es la imagen del actor de la Pasión de Cristo. Pero Jesús dijo, es la imagen, a Dios nadie le vio jamás. Anoten el versículo, Juan 1:14 al 18. Juan 1:14 al 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito de Dios, que está en el seno del Padre, a Él le ha dado a conocer. Jesús vino, habló como Dios habla, habló como Padre, habló como Creador, habló como omnisciente, omnipresente y omnipotente. Sanó a los enfermos, curó a los leprosos, levantó a los muertos, liberó a los endemoniados. En el carácter de Cristo nosotros vemos y hemos visto a Dios. Hay gente que te van a decir por donde usted pasa, a través de ti yo le veo a Dios. Nosotros tenemos que ser la puerta del cielo para muchas personas.
que nos ven a nosotros, el rostro de Jesucristo tiene que resplandecer en nuestro rostro. No quiero profundizar mucho porque algunos hermanos van a querer reconciliarse esta noche. Amén. Número 5, por la conciencia. A todo esto tenemos que añadir también el testimonio de la conciencia. El testimonio de la conciencia, aunque en un medio subjetivo, Dios ha puesto en el corazón del hombre la conciencia, que es reflejo de su propia ley. A través de la conciencia, que es la conciencia, es lo que nosotros sabemos de Dios. Es lo que yo puedo, lo que no puedo. Es el freno que Dios pone en nosotros mismos. Esto es la conciencia. A través de la conciencia nosotros le conocemos a Dios. Esto sería la experiencia que tenemos con el Señor. Vamos a quedarnos por acá, que tengo un compromiso también con otros hermanos y con 46 minutos de estudio. Esta clase será grabado. De aquí a unas horas yo voy a estar alzando en mi canal de YouTube. Después los hermanos van a poder entrar. Abajo del estudio tenemos preguntas. Vamos a estar leyendo las preguntas para que los hermanos puedan leer. El resto del estudio nos quedamos en el número 1.5. La respuesta del hombre. Desgraciadamente para muchas personas, lo que Dios ha dicho y ha hecho se queda en la Biblia sin que llegue a afectar a sus vidas. Esto es la respuesta del hombre. Muchas personas nos sacan la palabra de Dios de las dos tapas del libro, que es la Biblia. La Biblia cerrada es un libro más, pero la Biblia abierta es la boca de Dios hablando a nuestro corazón. La Biblia cerrada es un libro más, pero abierta es la boca de Dios hablando a nuestra persona. Entonces, después de esto, ustedes van a tener algunas respuestas o preguntas. Si ustedes quieren continuar leyendo, nos hemos quedado en la respuesta del hombre. Después de esto tenemos algunas preguntas, partes de las preguntas. Pregunta número 1. ¿En qué manera ha tomado Dios la iniciativa? Hemos hablado en el principio, ya solté ya la respuesta. Dios ha dado la iniciativa. En el principio, Él se reveló. Él, no nosotros. Él se nos reveló a nosotros. Pregunta número 2. ¿Cómo se revela Dios? A través de su palabra, a través de su creación y a través de su revelación. A través de la Biblia, a través de Jesucristo, a través de su pueblo Israel. ¿Por qué es necesario la revelación especial o específica? Es necesario la revelación especial o específica para que nosotros podamos conocerle a través de su santidad, de su amor, de su justicia y de su perdón. No se olviden de esto. ¿Por qué fue necesario que, además de hablar, Dios actuara? Esto nosotros habíamos dicho, si Dios se quedase siendo solamente Dios, nosotros no le íbamos a conocer. Si Dios fuese Dios y no actuase, nosotros no le íbamos a conocer. Por eso es importante. ¿Qué respuesta le cabe al hombre frente a lo que Dios ha dicho y ha hecho? ¿Cómo debe ser la búsqueda de Dios si realmente queremos encontrarlo? En el principio también del estudio estábamos hablando de cómo tenemos que buscar. Yo tengo que tener interés personal
de saber más de Dios. Si yo no tengo interés, no voy a conocerle a Dios como Él es. Si yo no tengo interés, no voy a saber quién es Dios. Yo tengo que tener, ustedes tienen que tener interés. Yo cuando era estudiante, sigo siendo estudiante de la Biblia, había noches que yo me acostaba y preguntaba, ¿será que Dios tiene alas como los ángeles? ¿O será que Dios es así? ¿Será que Dios es malo? Porque tengo interés de conocerlo más y más todavía. Pregunta número 5. ¿Por qué es importante que en nuestra búsqueda de Dios tengamos un acercamiento correcto? Un acercamiento correcto. El acercamiento del de Job. Habíamos dicho que Job le decía al Señor, yo te preguntaré y tú me responderás. Incorrecto. Sería lo correcto, yo te preguntaré y tú me enseñarás. Dios no responde, Dios enseña. ¿Qué recomendación le daría en base a esta lección a la persona que quiere conocer a Dios, pero que no sabe cómo? Esta va a ser la misión de los alumnos. ¿Cómo ustedes le recomendaría a una persona o acerca de esta lección? No tienen que salir de la lección. No quieran pasar a la próxima clase sin ser explicado por el profesor, porque va a haber mucha confusión. Si van a meditar, mediten por este tema. Si van a leer, lean el PDF. Si van a seguir con la Biblia, métanse solamente en este tema. No quieran pasar a otro tema, porque a veces hay estructuras que no combinan. Entonces a la persona que quiere conocer a Dios, pero no sabe cómo. Ahora ustedes, no sé cuándo se conectaron hoy, ustedes ya saben cómo conocerle a Dios. Yo ya sé. La hermana Bernarda ya sabe, el hermano Fabio, evangelista, ya sabe. La hermana María, el hermano Andrés, el hermano Miguel, el hermano Ricardo, el pastor Junior. Nosotros sabemos cómo conocerle a Dios, pero hay gente que no saben y si nosotros no les explicamos, no van a saber conocerle a Dios. Entonces concluimos el estudio del día de hoy con este tema muy interesante, muy lindo, realmente espectacular. Saber conocer a Dios y querer conocerle de la mejor manera. Concluimos el estudio del día de hoy. Si los hermanos tienen alguna pregunta, pueden hacerlo. Abro espacio de 2 minutos al primero que quiera preguntar algo esta noche. Puestos los ojos en Cristo Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Silenciamos. Puede hacer la pregunta, alguna intriga, porque es muy complejo el estudio. Hasta yo estoy lleno de preguntas. Si pudiera preguntarle a ustedes, le soltaría cientos de preguntas esta noche. Jesús, solo nos interesa estar contigo, mirar en tus ojos, contemplar tu belleza y ser transformados por ti. Amén. Si no hay preguntas, pueden escribirme también. El chat en línea está abierto. Déjenme su mensaje, cualquier cosa. Yo respondo cuando entro. Amén. Señor, en este momento yo bendigo cada alumno, cada alumna que están conectados. Y aquellos que no se conectaron todavía, que en la semana se van a estar conectando, Señor, bendígalos, guárdalos, protéjalos. Alimenta su mente, alimenta su espíritu, alimenta su corazón, Señor, para que podamos crecer a pasos agigantados en tu presencia, en el conocimiento. En el nombre de Jesús, amén y amén. Nos volvemos a reencontrar próximo miércoles en el nombre de Dios. Bendiga, evangelista Ariel, Andrés, pastor Ricardo,
Pastor Junior, Liz, María, Bernarda. Dios bendiga a todos. Amén. Bendiciones.